Dice la Escritura que Dios paralizó la economía de toda una nación hasta que el rey tuvo que humillarse ante una mujer que peleaba sola contra buitres y bestias del campo. Un rey se tuvo que humillar, tuvo que clamar a Dios y tuvo que decirle que le dijera qué estaba pasando. Es la historia de resistencia, es la historia de luto, una historia de pelea legal, una historia desgarradora y terrorífica, yo creo, en todo el Antiguo Testamento. Y si usted se pusiera a visualizar, si usted se pusiera a analizar, a pensar sobre esta historia, yo creo que no se imaginaría la realidad de lo que sucedió en ese tiempo. La historia nos habla ahí en el libro, en 2 de Samuel, en el verso 21, y vamos a estar leyendo desde el verso 21, desde el verso 1, perdón. 2 de Samuel, capítulo 21, verso 1, y dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a las gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigas la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata, ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel: denos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Amoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Andreil, hijo de Barzillai, Mejolalita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los había hurtado de la plaza Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda historia.
Es una historia de resistencia. La nación de Israel llevaba 3 años sufriendo años de hambruna mortal. El rey David descubre que la culpa la tiene un pacto roto por el gobierno anterior. David descubre esa culpa y para calmar la ira de sus enemigos, los gabaonitas, y terminar con la sequía, David cede a una demanda política brutal. Entrega a 7 descendientes de la familia real anterior para que sean ejecutados públicamente. Dios en ese momento, en ese tiempo, estaba airado, enojado, molesto, porque se había roto un pacto. 2 de esos jóvenes asesinados eran los hijos de Rispa, una viuda de la corte que no tenía ningún poder político ni voz para defenderse. El sistema la aplastó. El gobierno decretó que sus hijos eran malditos. Los ejecutaron y para empeorar la humillación, rompieron la ley de Moisés. En lugar de enterrarlos ese mismo día, dejaron sus cuerpos colgados a la intemperie en la cima de una montaña para que se pudrieran bajo el sol y fueran devorados por las bestias. De Rispa, de ella, tenía que decidir, tenía que hacer algo o aceptar la sentencia del sistema. De ella dependía. O aceptaba el sistema de la sentencia o luchaba contra aquello que había venido a traer calamidad a su casa. Rispa tenía 2 hijos nada más ahí, pero ella se levantó y ella empezó a luchar por esos 7 hombres que habían sido ahorcados. No solamente se preocupó por sus hijos, no solamente se dolió por sus hijos, sino se dolió también por los hijos de Milca. Mical se dice que ella era estéril, mas sin embargo las concubinas tuvieron esos hijos. Prácticamente eran los nietos de Rispa. O sea que no nada más eran sus hijos, era su generación que estaba siendo malditos por el sistema que en ese momento se estaba moviendo en el gobierno terrenal. Tenemos que dimensionar el terror absoluto en esta escena. Cualquier persona normal hubiera llorado ese día y quizás una semana y quizás un mes y quizás más días, porque muchas veces el dolor, el luto lo llevamos de diferente manera. Y hubiera pasado, y hubiera parado ahí todo. Se hubiera resignado a lo que había pasado. Pero la sociedad le decía a Rispa: el rey ya firmó el decreto, tus hijos están muertos, tu futuro está arruinado. Porque una mujer viuda, una mujer sin hijos, era repudiada por la sociedad. Su futuro estaba arruinado. No había nada que pudiera hacer contra el Estado. Quizás era tiempo que ella se volviera a casa, se olvidara de ellos y dejara que los buitres se llevaran lo que quedó. Pero Rispa tenía la sangre de una madre herida. Ella no podía resucitar a sus hijos, pero el infierno se iba a congelar antes de que ella dejara que el sistema y los buitres y las bestias se tragaran su herencia. El texto dice que Rispa subió a la roca sola y se quedó ahí al lado de los cuerpos. No por un día, no por una semana. Se quedó desde el comienzo de la cosecha
hasta que las lluvias cayeron del cielo. Aproximadamente 6 meses se quedó ella ahí luchando por sus hijos. 6 meses espantando a las aves de rapiña de día y peleando a palazos contra los lobos, contra los chacales, contra las bestias de noche. Pero ella sacó valor, sacó la armadura del dolor de una madre herida. Su herencia estaba siendo exterminada, estaba siendo borrada totalmente de la historia. La Biblia dice que ella tomó una tela para protegerse. Esa tela era el silicio. Silicio que esconde una revelación tremenda sobre cómo pelear en la peor crisis de tu vida. El silicio era una tela negra, rústica, áspera, hecha de pelo de cabra. Se usaba para el luto extremo y ella estaba padeciendo un luto extremo. Pero su uso original era una tela apretada, un saco impenetrable para proteger su cuerpo por el tiempo que estaría de luto. Pero hubo algo que cambia la historia. Acá está la historia, acá está la revelación que hace estallar los cielos. Rispa no subió a la montaña solo para llorar como una víctima. Ella usó su dolor extremo como un escudo militar. Ella convirtió su luto en un muro de contención mientras el gobierno y los religiosos dormían cómodos en sus palacios. Había una mujer medio loca, herida, con un trapo áspero, con un palo, demostrándole al diablo que su maternidad y su sentido de justicia eran más fuertes que la muerte. La obstinación violenta de Rispa fue tan escandalosa, fue tan escuchada, fue tan ruidosa, tan inmensa, que la noticia llegó a oídos del rey David. El rey sintió vergüenza por lo que había hecho, que tuvo que ordenar que bajaran los cuerpos, los dignificaran, los enterraran con honores reales en la tumba de sus padres. Y recién en ese momento de justicia, dice que Dios escuchó las oraciones y mandó lluvia para sanar la economía de la nación. Dios no mandó un milagro para la nación hasta que el rey le hizo justicia a esa mujer que peleó contra buitres y contra bestias del campo. Amada hermana, hermano, no dejen que el diablo se coma sus promesas. No deje que se quede con lo que a usted le pertenece, con la herencia que Dios ha puesto en sus manos. Tal vez te sientes como Rispa en la cima de la roca. El sistema, un mal negocio, un diagnóstico médico, una crisis, cualquier cosa que venga y destruya tu proyecto. Quizás se siente perdido, quizás está en este momento en soledad, que su propósito está colgado y arruinado a la vista de todos, a la vista de los buitres, a la vista de los deudores, de la depresión, de las críticas de la gente, de los cobradores. Están sobrevolando tu casa, esperando que te des por vencido para bajar a devorarse los restos de tu familia, pero sobre todo de tu paz. Todo el mundo quizá diga: ya perdiste, ya resígnate. Deja de pelear por ese testimonio que ya está muerto, deja de pelear por ese negocio, deja de luchar por ese hijo que está en vicios. El cielo te prohíbe irte de la roca hoy. Envuélvete en tu silicio.
dice que Rispa subió a la cima. Y dice que subió envuelta en cilicio, en esa tela áspera, en esa tela negra, en esa tela de dolor. Dice que subió a lo más alto de la cima, pero ahí en la roca, dice que dejó su cilicio en la roca que es Jesucristo. Y dice que ahí dejó su cilicio y allí empezó su lucha. Porque ella entendió que no estaba sola. Ella entendió que en ese momento era momento de pelear. No era momento de llorar. No era momento de caer. Era momento de levantar su voz. Yo no me imagino lo que ella gritaba. Yo no me imagino el dolor que ella sentía, porque eran 7, 2 sus hijos y 5 nietos. Yo me la imagino con el dolor, pero ella sabía que su cilicio estaba en el lugar correcto. Y en ese momento ella tomó la autoridad y ella empezó a pelear, no un día, no 2, no una semana, 6 meses, de día, de noche. Ella empezó a luchar por su casa, ella empezó a luchar por su familia, ella empezó a luchar por su herencia, por lo que estaba escrito de ella en el cielo. En ningún momento, dice la Biblia, que en ningún momento ella dejó de pelear. Así estaba el calor, así estaba el frío, así estaba la lluvia. Ella estaba arriba de esa cima. Y yo me imagino que la gente la miraba. Y yo me imagino que la gente la veía. Y yo me imagino a esos hombres, 7 hombres ahí colgados. Yo me los imagino ya pudriéndose. Yo me los imagino ya oliendo mal, porque acuérdese que los muertos a los 7 días ya apestan, ya huelen mal. Pero a ella no le importó el dolor, no le importó el olor, no le importó la circunstancia. Ella sabía que ella tenía una herencia. Ella sabía que había sido la esposa del rey. Ella sabía que tenía un lugar en el cielo. Ella sabía que su esposo lo había perdido, pero ella lo iba a recuperar. ¿De qué manera? Peleando contra todo aquello que viniera al frente. Y yo me imagino al rey David pensando: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si se lo prometí a los gabaonitas, les dije que los iba a matar, que los iba a ahorcar, que iba a ser público. Ahí estaban colgados los 7 hombres. Ahí estaban los buitres sobrevolando sobre ellos. Ahí estaban las bestias tratando de comerse esos cuerpos. Fíjese lo que dice la historia, que fue el rey David y mandó traer los huesos. A los 6 meses ya estaban los huesos. Pero ella no permitió que nada ni nadie tocara esos cuerpos hasta que Dios le hiciera justicia. Y Dios le hizo justicia. Por eso hoy el cielo te prohíbe que te vayas de la roca que es Jesucristo. Envuélvete en ese manto, envuélvete en esa misericordia, envuélvete en esa gracia, porque lo tenemos todos los días. Tenemos a Jesús de nuestro lado. Tenemos al precioso Espíritu Santo de nuestro lado, que diariamente nos está diciendo: no te rindas, no caigas, no declines, no te vayas, no dejes. Tus hijos tienen la salvación, tu familia tiene la salvación, pero tienes que luchar contra los buitres de estos tiempos. Tienes que pelear por tu vida y la de los tuyos. Usa ese dolor, usa ese desprecio, usa esa humillación, úsala para ganarte lo que Dios te ha prometido. Demuéstrale al infierno, demuéstrale que puedes llorar, puedes gritar, puedes doblarte, pero solamente para clamar al Padre de la gloria, solamente para clamar a Él y decirle: Señor, aquí están mis hijos, aquí está mi familia, aquí está mi herencia que tú me has entregado, Señor.
Rispa es una de las historias más conmovedoras de la Biblia. Esta mujer conmovió a toda una nación, porque durante 3 años, dice la Escritura, no había llovido, había hambre en la tierra, y la causa eran sus hijos. La causa era la herencia. La causa era que Saúl había cometido un pecado. Había matado a los gabaonitas cuando el pacto con Dios era que se respetaran sus vidas. Habían roto ese pacto, pero Rispa sabía que Dios era grande en misericordia. Y ella ahí estaba en la roca, ahí estaba en la peña, ahí estaba en la cima de la montaña, sin doblegarse, sin romperse. Yo no sé cómo estaría la historia, porque alguien debió de haber tenido de ella misericordia. Alguien debió de haberle llevado agua. Alguien debió de haberle llevado comida. Alguien debió de haber sentido dolor por lo que ella estaba sufriendo. Pero la Biblia dice que ella estaba sola luchando por su victoria. Ella estaba sola luchando en ese dolor. Rispa perdió a sus 2 hijos cuando fueron ejecutados. Sus cuerpos quedaron expuestos. Imagínense en estos tiempos. El otro día estaba viendo una noticia que de verdad me llenó de tristeza y de desesperación, de impotencia, porque yo luego pienso en mi familia, pienso en mis hijos, pienso en lo que nos pudiera pasar a nosotros, de los hombres que amanecieron colgados ahí en Zacatecas. ¿Cuántos eran? Creo que eran, no sé si eran 10. La escena, lo que siente la familia, el dolor tan profundo de ver a un hijo colgado, a un esposo, a una hija, a un vecino. Pero ella estaba viendo a sus 2 hijos y a sus 5 nietos. Mefiboset fue perdonado porque había un pacto entre David y Jonathan que se iba a respetar, y fue perdonado porque estaba lisiado. Pero en un momento oportuno fue llamado también a la mesa del rey. Pero estos hombres no corrieron con mejor suerte. Y Rispa ahí estaba. Rispa tenía un amor que no abandona. Decía, me acuerdo que cuando nosotros nos casamos, mis hermanas y yo, decía mi abuelita: hijas, ahorita sus hijos están chiquitos, tienen los problemas debajo de la almohada, espérense a que crezcan. Y entre más crecen los hijos, más los ama uno, porque los está viendo crecer, los está viendo uno desarrollarse. La Biblia no dice si tenían familias, si tenían esposas, si tenían hijos, pero imagínense si tuvieran familia también. Pero sin embargo nadie se atrevió a tanto como la misma madre, que estaba herida, que estaba en un dolor, que los hijos de sus entrañas en ese momento estaban siendo exhibidos públicamente como unas personas malas, malditas. Públicamente estaban siendo colgados ahí en ese lugar. Pero yo le digo en esta tarde: no esté dispuesto a dejar su herencia. Ni 1 milímetro le dé a Satanás de autoridad. Ningún milímetro, nada. No permita que avance. No retroceda usted nada. Porque cuando nosotros nos paramos con valor, con amor, con valentía, vamos a tener la victoria, porque Dios está de nuestro lado. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Tenemos que tener una persistencia obstinada para hacer ruido. Tanto ruido que se escucha en el cielo, pero que se escuche más en el infierno. Que el mismo Rey de Reyes detenga la agenda del universo
para bajar a nuestro territorio, avergonzar al sistema que nos está humillando, que sea restituida nuestra dignidad, la vida que todo nos quiere robar. El mismo diablo, el mismo infierno nos quiere robar la vida. Rispa es un amor que no abandona. Perdió a sus 2 hijos. Sus cuerpos ahí estaban expuestos. Sin embargo, ella hizo algo extraordinario. Durante meses permaneció ahí, junto a los cuerpos, espantando las aves de día y las fieras de noche. No podía devolverles la vida, pero así podía honrar su dignidad. Su amor fue más fuerte que el cansancio, que el dolor y que el tiempo. Si dice que de día espantaba a los buitres y de noche las bestias del campo, ¿a qué horas ella dormía? ¿A qué horas ella descansaba? ¿A qué hora ella se tomaba un tiempo? No había momento, no había tregua, no había descanso. Su pensamiento conmovió al rey David, su valentía, su dolor. Supo lo que Rispa estaba haciendo. Ordenó recoger los restos de sus hijos y darles una sepultura digna. Dice que después de ello, Dios escuchó la oración por la tierra. ¿Qué nos enseña Rispa? El verdadero amor permanece. Aun cuando parece que ya no hay esperanza, ahí está el verdadero amor. Quizás cuando la ciencia diga ya no se puede, quizás cuando la gente diga ya déjalo, ya está perdido, quizás cuando la gente diga ya está muerto. Por eso yo tengo tanta confianza en Dios, en el Padre que tenemos, de que cuando una persona muere sin Cristo y esa persona a lo mejor no tuvo la oportunidad de recibir a Jesús, pero era nuestra sangre, era parte de nuestra vida, era de nosotros. Y yo tengo tanta confianza y tanta seguridad de que Dios escucha el clamor de nosotros y del mismo infierno puede sacar un alma, porque Él tiene toda la autoridad. Tiene toda la autoridad y todo el derecho legal para entrar a donde Él quiera y restaurar lo que Él quiera, levantar lo que Él quiera. Por eso no tenemos que desanimarnos. Por eso tenemos que pensar que el estar aquí no es estar perdiendo el tiempo. A lo mejor usted dice, no, pues ya mis hijos, yo así decía, ¿verdad? Mis hijos ya se casaron, pero ahora tengo una carga tremenda, porque ahora no nada más son los hijos, ahora es la nuera y ahora son los nietos. Porque ya ellos ya están haciendo su propia generación, pero son nuestra herencia, son nuestra generación que nosotros debemos de cuidar. Y nos hemos vuelto tan permisivos que los dejamos a la deriva. Hagan lo que quieran, al cabo un día van a regresar. ¿Y si no? ¿Y si no vuelven? ¿Y si se van y se pierden? Solamente porque les permitimos, porque no gritamos, porque no oramos, porque no lloramos, porque no defendimos nuestra herencia. ¿Qué tal si se pierden? Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si se restaura sus vidas? La fidelidad silenciosa puede mover el corazón de quienes tienen autoridad para actuar. Mi oración de estos días, se los digo delante de Dios, le decía yo al hermano Ángel, le decía yo que mi oración de estos días para ellos era para el Padre. Y le decía yo, Padre, muestra tu fidelidad hacia ellos.
porque ellos te han honrado con sus vidas. Ellos te han honrado con sus diezmos, con sus ofrendas y con su ministerio. Ellos te han honrado con todo lo que son. Ahora, Padre, honra su fe. Levántalos, restáuralos y haz lo que tienes que hacer con ellos, porque eres un Dios de fidelidad. Es un Dios fiel, nuestro Dios. Pero ¿cómo vamos a tener respuestas si somos infieles? Si estamos procurando lo del mundo, si estamos procurando lo que no es bueno, si estamos procurando lo material y dejando lo espiritual, si estamos dejando que otros hagan nuestro trabajo. Todos y cada uno de nosotros tenemos una asignación aquí en la tierra, todos, pero no la estamos llevando a cabo. Porque me da flojera, porque no quiero, porque no puedo, porque no tengo, porque lo que usted quiera. Pero déjeme decirle que en el momento de la prueba, en el momento del proceso, el momento del luto, en el momento del dolor, ¿cómo va usted a pedirle a Dios que le responda? Yo creo con toda seguridad que Rispa conocía a Dios. Y no estaba de acuerdo en muchas cosas que Saúl hacía. No estaba de acuerdo, pero ella no podía hacer nada. Pero ella en su corazón guardaba lo que Dios era. Dios ve las lágrimas que nadie más ve y honra a quienes permanecen firmes en medio de todo el dolor, de toda la angustia. A veces nuestra mayor victoria no es cambiar las circunstancias, sino negarnos a abandonar aquello que amamos. Por eso nos recuerda el primer mandamiento: amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y yo así veo a Rispa, que estaba amando no nada más a Dios, sino también su herencia. ¿Por qué tenía ella que pelear por 5 que no eran sus hijos? ¿Por qué tenía ella que entregar su vida por esos que no eran sus hijos? Lo hacía porque era su herencia, y su herencia era bendita. Su herencia era algo que Dios le había entregado. Y déjeme decirle una cosa: ¿no son sus hijos su herencia? ¿Cómo se los va a regresar a Dios? ¿Cómo se los va a entregar nuevamente? Es bien difícil cuando Dios te pide algo, cuando Dios te dice: regrésamelos. Hemos visto aquí últimamente, hemos tenido muchos decesos de personas amadas, queridas, ¿verdad? Pero te duele más cuando es algo pequeño, cuando es algo chico, cuando es un niño, cuando es una niña, te duele más. Porque es algo que tienes aquí dentro de tu corazón que Dios te entregó. Porque estamos conscientes que nuestros hijos Dios nos los entregó. Pero ¿cómo los vamos a regresar? Yo no sé qué estaban haciendo los hijos de Rispa, pero ella quería limpiar su nombre. Quería dignificarlos. Quería que no murieran como unos malditos, porque ellos habían sido hijos de un rey. Imagínense, de la corte real, y ahora siendo públicamente ejecutados como unos malditos. Rispa no pudo cambiar el pasado, pero su amor cambió el final de la historia. La perseverancia de una mujer logró restaurar la dignidad de sus hijos y conmovió el corazón del rey. Una madre y un padre no abandona su posición espiritual. A veces esa posición espiritual la encargamos al vecino, a la vecina, al hermano, a la hermana, al pastor. Ay, pastor, por favor, ore. Hermana, por favor, ay, ora. Y nosotros ni siquiera tenemos el tiempo.
No tenemos ese corazón de orar por nuestros hijos. No podemos abandonar nuestra posición espiritual. Rispa representa a los intercesores que permanecen orando por sus hijos. Aun cuando las circunstancias parecen perdidas, hoy muchos hijos están siendo atacados por la depresión, por las adicciones, la rebeldía, la confusión espiritual. La enseñanza es no dejar de pelear en oración. Yo no me imagino el grito de Rispa. Yo no me imagino lo que ella oraba, lo que ella clamaba. Yo no me imagino cómo le gritaba a Dios. Pero lo que sí sé es que Dios la escuchó. Su posición en ese momento, como madre herida, como una mujer que fue de la realeza, como una mujer que estaba llevando a cabo ese dolor, no se permitió rendirse, sino que ella puso su fe en acción y ella empezó a clamar. La perseverancia de una generación puede cambiar el destino. La persistencia de Rispa produjo un cambio nacional, no nada más con el rey. Ella fue noticia. Si hubieran existido las redes sociales en ese tiempo, yo me imagino cómo se hubiera viralizado esa situación. Yo me imagino las fotografías, las historias. Yo me imagino cómo la gente quizás hubiera ido a apoyar, quizás de abajo, quizás gritándole que ella podía. Pero en ese tiempo no había esos medios. Ella estaba persistiendo en ese dolor sola. Después de aquello, que Dios responde a la tierra y cesó el juicio. Esto nos enseña que la intercesión por nuestros hijos puede traer sanidad no solo a la familia, sino a futuras generaciones. Tenemos que proteger nuestro legado espiritual. Así como Rispa protegió los cuerpos de sus hijos, hoy debemos proteger la identidad espiritual de nuestros hijos. No podemos permitir, ni siquiera imaginarnos, ni siquiera pensar que nuestros hijos pueden ser libres para escoger lo que ellos quieran, creer en lo que ellos quieran. No podemos permitirnos eso. O creen en Dios o creen en Dios. Porque Dios es Dios y Dios sigue siendo Dios. No se mueva. No se mueva hasta que Dios restaure a sus hijos, que Dios restaure a su familia. No se mueva. La persistencia de una generación puede cambiar el destino de otra. Rispa hizo ese cambio nacional. Guarde sus corazones de sus hijos. Debemos proteger su identidad. Guárdelos, enséñeles la palabra, cúbralos en oración. Enséñeles la fe, lo que es la fe. No permita que oculte nada. Cuando nosotros estamos espiritualmente bien protegidos delante de Dios, quiero decirles algo: Dios nos revela todo. Dios abre nuestro entendimiento. Dios nos revela lo que nuestros hijos están haciendo. Dios nos revela de una manera sobrenatural lo que está pasando por sus mentes, lo que hay en sus corazones. Muchos hijos se pierden y muchos hijos se van por otro camino. ¿Sabe por qué? Porque nosotros les perdimos la atención, porque nosotros perdimos la brújula de cómo guiarlos, de cómo llevarlos. Nosotros nos perdemos, los dejamos porque ya crecieron, porque ya ellos pueden tomar decisiones. En las cosas de Dios no podemos dejarlos solos, porque son generaciones que se van a perder.
Son la herencia que Dios nos ha entregado. Tenemos que romper ciclos generacionales. La historia nos recuerda que las decisiones de generaciones anteriores pueden afectar a los descendientes. Mire cómo ellos estaban siendo afectados por lo que hizo el rey Saúl. El rey Saúl, según él, tomó buenas decisiones, pero las hizo sin consultar a Dios. Y ahora sus hijos estaban siendo afectados. Como iglesia y como familia estamos llamados a pedir a Dios que nos ayude, que nos enseñe, que nos guíe a romper pactos destructivos, que establezca una nueva generación y herencia espiritual sobre nuestros hijos. Estamos llamados a romper pactos destructivos. No me importa lo que hicieron mis abuelos, mis antepasados, no me importa. Lo que hicieron mis padres, no me importa. Porque cuando yo vine a Cristo, cambió mi generación. Porque cuando yo vengo a Cristo, Él cambia, Él limpia, Él restaura, Él rompe ciclos. Permanezca en la intercesión. Resista los ataques del enemigo sobre su familia. Levante un altar de protección para sus hijos. Creer que Dios puede restaurar el destino de sus hijos es real. Esto es real. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios real. Que no lo engañe el tiempo, que no lo engañen las redes, que no lo engañen otra doctrina. Dios es real y Él puede cambiar la historia de nuestros hijos. Hoy Dios nos está llamando como padres, como madres espirituales, a levantarnos como Rispa, vigilantes, perseverantes, resistentes, llenos de fe, declarando la palabra sobre nuestras generaciones, sobre nuestros hijos, sobre nuestro esposo, sobre lo que es nuestra familia. No permitamos, hermanos, no seamos permisivos, no permitamos que Satanás venga y rompa, venga y penetre, venga y entre a nuestras casas. Por eso es tan importante ver qué hay dentro de nuestras casas. Muchas veces tenemos un adornito colgado y es mismo Satanás ahí colgado y se ve tan bonito que ni nos damos cuenta que es Satanás en persona ahí. Ay, es un diablito nada más, no es nada malo. Ándale, le estás dando posesión a Satanás. Nada que sea de ocultismo, nada que sea de brujería, nada que sea de hechicería, investigue, busque, esculque, saque todo aquello que está trayendo calamidad a su casa. Muchas veces somos acumuladores, ¿verdad que sí? Acumuladores, ¿cómo se dice? ¿Acumuladores qué? Compulsivos, se me fue la palabra. Y tenemos, un día me va a servir esta cascaroleta, esta corcholata, esta tapa. Un día me va a servir y ahí la tenemos guardada. Este lápiz un día me va a servir sin punta, sin goma y sin nada. Esa ropa un día me va a quedar, yo estoy segura que voy a enflacar y me va a quedar. Yo les digo, si en un año no me lo puse, va para afuera. Es porque no me va a quedar. Nos hacemos ilusiones y tenemos tantas cosas acumuladas ahí en nuestra casa que no nos damos cuenta que tenemos ahí un nido, que tenemos ahí ocultismo, que tenemos ahí brujería, que tenemos ahí hechicería, una pulserita roja con un ojito, al cabo no pasa nada. Ándale. ¿Te gustaría que tus hijos lo trajeran también? El ojito aquí. Es que vemos tantas cosas que según nosotros no afectan, no dañan, no traen consecuencia, pero están adentro de nuestra casa.
Y eso puede traer calamidad. En serio, hermano. En serio se los digo. Nosotros hemos pensado mucho y últimamente en las series, ¿verdad?, que vemos de los coreanos. Yo a veces veo. Y hay algo que dicen los coreanos: no seamos como los americanos, que entran a las casas con zapatos y con todo lo que traen de la calle. Ellos entran, se quitan los zapatos en la entrada y a su casa no meten porquería, no meten nada que traigan sus zapatos. No sé si se acuerda que el otro día dijo el pastor que él sacó de su closet sus zapatos porque allí ora, porque traen chicles, porque traen tierra. Es más, hasta tierra del panteón, porque a veces vamos al panteón, ¿sí o no? Y metemos tierra del panteón a nuestra casa. Trae desechos de perros, de gatos, y los metemos a nuestra casa. Y así andamos caminando por nuestra casa como si nada. Metemos tantas cosas que a veces no nos damos cuenta y que están trayendo mucha maldición a nuestras vidas. Resista los ataques del enemigo sobre su familia. Hoy Dios está llamando a padres y madres espirituales. Nuestros hijos y nuestras generaciones deben de servir al Señor. No dejaremos de interceder hasta que el cumplimiento de las promesas de Dios se hagan efectivas en nuestras vidas y en las de nuestros hijos. Qué tremenda historia. Qué tremenda historia. Una mujer que permaneció firme en sus convicciones. Una mujer que no se derrotó ante aquellos olores fétidos, ante aquellos bultos de personas muertas que estaban ahí colgados. Ella no los veía así porque eran sus hijos. Ella lo único que veía ahí era su herencia, que quería dignificar. Por eso permaneció en esa lucha por 6 meses. Imagínense, 6 meses conviviendo con muertos, viviendo con muertos. Yo me imagino que de vez en cuando iba y los tocaba, de vez en cuando iba y los agarraba, de vez en cuando iba y les hablaba, porque era su sangre, era su carne, era su herencia. Le dolía, pero más le dolía cómo los habían colgado públicamente, cómo los habían ejecutado. Esta historia debe de llevarnos a una reflexión de que nosotros no debemos de permitir que por ningún momento se rompa esa bendición que hay en nuestra casa por cosas insignificantes que estamos queriendo hacer o que estamos haciendo, quizá que no nos van a ayudar, no nos van a servir de mucho. Al contrario, están afectando nuestras vidas, sobre todo nuestra vida espiritual. Esta historia no promete que todo va a estar bien, no promete que nuestra situación se va a arreglar de igual manera, pero nos está enseñando que cuando nosotros nos disponemos a creerle a Dios, Él nos va a responder como Él es, el Dios de misericordia, el Dios de amor. No se dejen engañar, amados hermanos, por el sistema. El resultado de este relato bíblico, de verdad que es una historia que nos inspira a una intercesión perseverante, un amor sacrificial y al compromiso de cuidar el legado espiritual de nuestras generaciones. Hay tanto en esto. Por eso yo no me atreví a hablar nunca de Rispa, porque a mí se me hacía como que no podía yo ni siquiera hablar de ella. No podía ni siquiera nombrarla porque decía yo, es una mujer de verdad, una generala de generales, porque tomó decisiones que a lo mejor muchos hombres no pudieron hacerlo. El rey David estaba asustado.
El rey David me lo imagino yo que estaba ahí en su cámara diciendo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque esta mujer está llamando mucho la atención. Y dice que tuvo que hablar con los gabaonitas y decirles: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora, ¿cómo voy a responderle al pueblo? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué hacemos? ¿Y sabe qué hizo? Fue y mandó traer los huesos del rey Saúl a un lugar específico, y ahí mismo sepultó los huesos de esos 7 hombres, dignificados, honrados por la fe de una mujer que no se doblegó, por la fe de esa mujer que persistió hasta el final. Dice la historia ahí. Entonces David fue, tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo. Oiga bien, los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán su hijo, de donde estaban de los hombres de Gabed, que los habían hurtado de la plaza, porque ellos también fueron ejecutados públicamente. Dice: e hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los arcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de sí su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Y dice que empezó a llover. La lluvia llegó. La lluvia de bendición llegó a esa tierra que estaba siendo castigada por hambre, por el pecado de un hombre. La tierra estaba sufriendo. Pero una mujer que se levantó, que sabía que ahí en esa peña, ahí en esa roca estaba su salvación. Estaba también la salvación de sus hijos. Estaba la salvación de su herencia. La única persona que quedó de Saúl, porque todos fueron exterminados de la faz de la tierra, nada más fue aquel hombre que estaba lisiado, Mefiboset. Yo les digo en esta noche: ¿qué espera usted para sus generaciones? ¿Cómo va a pelear? ¿Cómo va a luchar por sus generaciones? ¿Se va a sentar nomás a verlos cómo se están perdiendo, cómo se están yendo, cómo están haciendo su vida que a Dios no le agrada? Nosotros a veces nos alegramos y nosotros a veces nos gozamos, ¿verdad?, de ver los éxitos de los hijos. Uy, qué bueno, mi hijo, mira, te ves bien padre, te ves bien haciendo. Yo me alegro y me gozo cuando veo ahorita, por ejemplo, a Sergio, al pastor Checo, que lo veo que cambió totalmente, hizo un cambio total sobre su vida. Y lo veo cómo está corriendo, cómo se está alimentando, y me siento contenta de verlo. Pero él nunca ha perdido la visión de lo que es Dios. Él sigue sirviendo y adorando al mismo Dios. Pero si alguien está haciendo algo que al mundo le agrada, pero se está perdiendo de lo de Dios, ahí sí, cuidado. Ahí sí, cuidado. Porque la gente le podrá aplaudir ahorita. Y la gente le podrá ver como, wow, lo máximo, ¿verdad? La gente podrá decir, uy, exitoso. Lo mejor, mira cómo ha cambiado, mira cómo hace lo que hace. Pero ¿y Dios? Al momento de la prueba, al momento de la lucha, Dios responderá por sus generaciones. Esta mujer inspira. Esta mujer llena. Fíjese, se paralizó la economía de toda una nación. Y el rey tuvo que humillarse ante la petición de esa mujer para que todo volviera a la normalidad.
Qué valor de mujer, qué perseverancia y qué resistencia, que no se dejó intimidar, porque estaba sola peleando contra animales, contra bestias. Estaba sola peleando contra aquellos buitres, que cuando usted los ve de cerca, de lejos los ve chiquitos, pero ya de cerca son unos animales horribles, que buscan la carne podrida, que buscan aquello que está muerto. Pero ella persistió, ella resistió y ella venció, porque tenía un corazón de madre. Tenía un corazón donde Dios la levantó, la exaltó y la puso en un lugar en la historia, porque ella está escrita en el libro que es la Biblia. Ella está escrita ahí, su nombre con letras grandes, Rispa. Qué tremenda mujer, de verdad, que nos enseña, nos motiva, nos hace que reflexionemos sobre nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestra herencia. Ojalá que esto le motive a que busque a Dios, no solamente por usted, sino por sus generaciones. Porque a mí no me gustaría ver a mis hijos ejecutados públicamente por algo que ellos hicieron mal. Porque de nosotros estamos permaneciendo. Nosotros estamos permaneciendo en el Señor, haciendo, cumpliendo nuestra asignación. Pero nuestros hijos, para sus nietos, para sus hijos de ellos, para nuestros nietos, tenemos que luchar también por ellos, porque tienen un lugar especial delante de Dios, porque somos un ministerio con llamado, con propósito y tenemos un destino claro, y eso es la patria celestial. Póngase de pie en esta tarde, noche.